Buenos días a todos y a todas. Pues bien, hoy empezamos con la sesión número 3, en la que vamos a aprender qué es el trazado urbano de una ciudad. Esta sesión va a ser muy práctica y menos teórica, con lo cual espero que os guste porque además va a ser muy visual. Pues bien, antes de nada, ¿qué es el trazado urbano? Pues bien, el trazado urbano es la imagen que podemos encontrar, que obtenemos de una ciudad tras observarla desde arriba, en vista de pájaro o tras observar su plano. Pues bien, lo primero que nos damos cuenta cuando observamos el plano de una ciudad sería del emplazamiento, es decir, dónde está, el lugar en el que está. Normalmente, ¿no? Pues la mayor parte de las ciudades pues, se pueden ubicar casi en cualquier tipo de accidente geográfico, pues en un valle, en una montaña, en la costa, junto a un río, en una llanura, ¿vale? Pues según el accidente geográfico en el que esté, eso sería su emplazamiento. Aquí tenemos una maravillosa fotografía de la ciudad de Toledo. Pues bien, la ciudad de Toledo se encuentra junto al río Tajo. Este sería uno de sus emplazamientos y además en una zona, como podéis ver, bastante elevada. Lo que nos indica, ¿no? Que es que posiblemente, bueno, posiblemente no en este caso sí es posible, ¿no? Pero podéis deducir, si no sabéis sus orígenes, ya podéis deducir que tuvo una gran importancia en la Edad Media, porque sabéis que ahí se construían ciudades en zonas elevadas, ¿no? Para favorecer la defensa de las mismas. Además podemos ver aquí algunos restos, ¿no? del lienzo de la muralla. También tenemos que tener en cuenta, de cara a la descripción del trazado urbano, pues tenemos que centrarnos en el tipo de plano. El tipo de plano sería la disposición de sus calles y pueden ser de forma irregular, radiocéntrica o en damero. Veamos ahora estos tres tipos. En primer lugar, vamos a ver las ciudades que presentan un plano radiocéntrico. En el caso de España, tenemos un plano radiocéntrico muy claro, que sería el de la ciudad de Vitoria. Pues bien, Vitoria se creó en la época de la expansión cristiana, es decir, cuando los cristianos poco a poco, ¿no? Trataron de expulsar a los musulmanes de la península ibérica. Pues crearon muchísimas ciudades y lo primero, como ellos eran muy cristianos, pues lo primero que van a crear en el centro de esas ciudades van a ser las catedrales. Bueno, la catedral, que tenemos una por ciudad. Y junto a la catedral se ubica el Palacio Arzobispal y otros edificios religiosos. Pues estos edificios religiosos se van a ubicar en el centro de la ciudad, como podéis ver aquí, ¿vale? Y de forma radiocéntrica, en forma de círculos concéntricos, se van a ir disponiendo las calles, ¿no? Como podéis ver perfectamente en ambas imágenes, puesto que las dos pertenecen a la ciudad de Vitoria. El siguiente tipo de plano sería el plano irregular. Bien, el plano irregular corresponde a ciudades que en época musulmana entraron en crisis y no planificaban la construcción de las calles. Es decir, podemos ver aquí una serie de casas muy próximas entre sí, calles muy estrechitas, sin un trazado previo. Es decir, que primero se construía la casa y después ya se le daba forma a la calle. Y si yo quiero construir una casa y cortar una calle, pues la corto. ¿Por qué? Porque las ciudades con plano irregular pertenecen, ya hemos dicho, a épocas de crisis de Al-Ándalus. Por tanto, pues, Toledo es un gran ejemplo. Fijaos lo irregular de sus calles, que parecen auténticos laberintos. Esto es muy común en las ciudades que tuvieron un pasado musulmán, como por ejemplo Toledo o también Córdoba. Aquí podemos ver todo lo contrario, en la mitad norte podemos ver un plano endamero, es decir, un plano muy ordenado, muy planificado, que es lo que destaca en esta imagen, ¿no? Vemos como primero se trazaron las calles y después se construyeron los edificios. Esto sería el caso del ensanche de Barcelona, ¿vale? Sin embargo, también Barcelona, además de tener un plano endamero, también tendrá un trazado, que sería el siguiente tipo, sería un trazado heterogéneo. ¿Por qué? Porque en la misma ciudad conviven dos tipos de planos, el plano endamero y el plano irregular, que corresponde al casco antiguo de la ciudad, que es el que vemos aquí en amarillo. Sería heterogéneo, ¿no? Porque tenemos dos tipos de planos distintos. Sin embargo, ¿vale? Estamos ya aquí en el trazado. Bien,
Sin embargo, tenemos otras ciudades, como es el caso de Setenil, muy próxima a Jerez, que sería un plano homogéneo. ¿Por qué? Porque en toda la ciudad el tipo de plano es irregular, ¿vale? Irregular. No tenemos ningún otro tipo de plano distinto. Solamente convive un tipo de plano. Pasamos ahora al siguiente, al siguiente punto, que sería la trama urbana. ¿Qué es la trama urbana? Pues mira, la trama urbana es la cercanía o no de las calles, es decir, la forma de las calles. Puede ser cerrada si los edificios están próximos entre sí o abierta si las calles son amplias. Veamos aquí algunos ejemplos, ¿no? Vemos aquí como las calles son bastante estrechitas, tenemos una trama urbana muy cerrada, mientras que aquí vemos, ¿no?, que los edificios están más separados entre sí, hay mucho más espacio, se puede dar pie a zonas verdes, y esto es propio, como podemos ver aquí a la derecha, de una trama urbana abierta. Pues bien, las funciones no me he detenido en ellas porque son las que explicamos en la sesión anterior, en la sesión 2. Pues bien, deberes. Tenéis que leer atentamente estas instrucciones antes de preguntar cualquier tipo de duda. Y por favor, escuchad lo que voy a decir. Pues bien, podéis coger un mapa de España o de Europa y elegir una ciudad que os guste, que os llame la atención. Os recomiendo que sea de gran tamaño, ¿vale? No vale coger, aunque esté aquí puesta, ¿vale? No vale coger Barcelona, porque ya la he puesto yo aquí en el ejemplo. Podéis coger Madrid, Berlín, Roma, Sevilla, Málaga o Valencia. Yo ya os digo, os recomiendo que sea una ciudad grande, ¿vale? Tenéis que buscar esa ciudad en Google o en Google Maps y os descargáis un plano de la misma, o si os vais a Google Maps, pues una captura de pantalla, ¿vale? Bien, después de eso podéis iros a Canva o simplemente a Word o PowerPoint. Yo esto lo he hecho con PowerPoint, pero vosotros podéis ir a hacerlo desde Word o desde el Word de Google, ¿vale? Da igual. La cosa es que quiero, ¿no?, que señaléis con flechitas cada uno de los barrios que encontráis en el plano. Por ejemplo, yo aquí he puesto, ¿no?, que esta parte de aquí le he puesto una flecha naranja y aquí he puesto la leyenda que la flecha naranja significa que está señalando el casco histórico o el centro de la ciudad. Y después aquí he puesto, ¿no?, una flecha azul que muestra los barrios residenciales. Y me tenéis que decir además qué tipo de plano tiene cada una de ellas, ¿vale? Eso sí, no se puede escoger ni Barcelona, porque he puesto yo aquí ya el ejemplo, ni Londres. Porque de Londres vamos a hacer ahora otra actividad. Pues bien, tenéis aquí, ¿no?, un plano de Londres y tenéis que observarlo y responder a estas preguntas. Tenéis que localizar las diferentes partes, ¿no?, que podéis ver de la ciudad. Y después localizar cada imagen en el plano. ¿Qué imagen? Pues estas tres imágenes de aquí, ¿no? ¿Dónde creéis que se encuentran cada una de estas partes? Después tenéis que iros a arcis.com, ¿no?, meteros en un mapa de Londres y identificar las zonas de la ciudad que se indican en el plano. Es decir, pues donde están, por ejemplo, el Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster, el Parlamento, la Catedral de San Pablo. Es decir, las zonas con estrellitas, ¿vale? Y después, esta es muy sencilla, tenéis que decirme qué tipo de plano tiene la ciudad de Londres, ¿vale? Me lo marcáis. Lo miráis aquí, aunque mejor lo vaya a ver en esta página web. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier tipo de duda me preguntáis en el post de Claro. Que tengáis un buen día.